Buenas tardes, jóvenes. Gusto de saludarles. Bienvenidos al curso de macroeconomía. Licenciada Sandra, bienvenida. Mucho gusto de saludarle. Buenas tardes, Lick, y buenas tardes para todos. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Gracias, igualmente. Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue en su primer examen parcial? Pues yo al menos bien, gracias, Lick. Sí. Fue segundo parcial y que el del viernes, Es, pero ahí sí. vamos a ver la nota más tardecito. Ah, eso está bien. Sí, es que mi pensamiento era otro. Su primer examen de esta jornada de segundos parciales. Así era la pregunta. Qué bueno, que me alegra. Hay que, hay que echar punta. Este es el que, miércoles, ¿no? Miércoles 29. Así Miércoles es, Lick. 29 de marzo. Así es. Vaya, ahí nos vamos a ir preparando. Este examen lo tengo que dejar hecho. En estos días trabajé una parte, pero no lo he subido al sistema, ¿verdad? Porque nos tenemos que preparar en muchas cosas. Solo si quieren, demos unos 2, 3 minutitos en lo que terminan de unirse algunos compañeros más. Por favor, disculpen. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces al curso del día de hoy. Si me permiten, voy a grabar la clase.
Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio hoy con la unidad número 4. ¿Sí? No es tan complicado, les he de decir de una vez, ¿verdad? Y es muy, muy interesante a la vez. ¿Sí? Estoy casi seguro que em, aunque nos adentremos un poco a la unidad 4, no va a poder estar en este segundo examen parcial, ¿verdad? Porque tendríamos como que limitado nuestro tiempo. Entonces, hemos estado brindando o vamos a ceder el tiempo para algunas clases. Por lógica, sería muy corrido, o si nos sucediera algo en estos días de ceder un poco de tiempo, pues estuviéramos limitados también a poder cubrir con todo el contenido de la misma. Sin embargo, es necesario seguir avanzando, ¿cierto? Tenemos ya nuestras programaciones y a pesar que el segundo examen parcial ya es la próxima semana, necesitamos avanzar con nuestro contenido. Entonces yo no quisiera a veces envolverlos con mucha más información, pero sí, la verdad que necesitamos avanzar. Acuérdense que después del periodo de Semana Santa, nosotros tenemos que ceder 2 días de la siguiente semana. Entonces tenemos que tener avanzado nuestro programa. Sean todos bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Al curso de macroeconomía el día de hoy, martes 21 de marzo, ¿sí? Y vamos a platicar un poco de la caracterización y estructura de las finanzas públicas, ¿sí? Entonces, con esto, comenzamos a través del presupuesto gubernamental. Algo bien característico del presupuesto gubernamental es que la intención va a ser planear y controlar las finanzas públicas del país, ¿sí? En relación a todo lo público y con incidencia un poco en lo privado, ¿sí? Lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo. Entonces los gobiernos, ¿sí? Utilizan esto para planear y controlar, ¿verdad? Todo lo referente a las finanzas, ¿sí? Vamos a ver más adelante que el desempleo tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Porque cuando aumenta el desempleo en nuestro país, va a existir a través de nuestra opinión pública, ¿sí? Como que un interés para que el gobierno, ¿sí? Aumente ese gasto o lo expanda, ¿sí? Para poder, dentro de esas inversiones que vamos a ver a través del capital, integrarnos, ¿sí? Los que estamos desempleados a las actividades, ¿sí? De los programas de gobierno, ¿verdad? Acuérdense que habemos muchas personas que directamente o indirectamente somos beneficiados con estos programas gubernamentales, ¿verdad? Que se dan, por supuesto, a través del presupuesto. Digamos, nosotros, donde yo trabajo, que es un consorcio de empresas privadas de la entidad privada, pero le prestan servicio a la entidad pública, ¿sí? Entonces yo, Gerson Mejía, soy beneficiado a través de estos programas de gobierno, ¿verdad? Que se dan a través de ciertos entes o unidades ejecutoras para el bienestar del país, digamos, ¿sí? Aquí vamos a hablar de una manera eh, literal, ¿verdad? Si quieren más adelante en el curso del contenido,
podemos discutir algunos temas si estamos de acuerdo o no, porque esto es lo bonito de este curso, ¿verdad? Que todos podemos tener nuestra opinión al respecto, de acuerdo a lo que percibimos. Muchos trabajamos para el gobierno, lo podemos ver desde adentro, otros trabajamos de manera externa, lo podemos ver desde afuera, ¿sí? Otros somos beneficiados a través de estos programas. Es lo que yo he percibido dentro de estos 15 años que he trabajado en este consorcio de empresas, ¿sí? Pero vamos a discutir más adelante si se cumple o no, si el propósito se da o no, ¿verdad? Porque todo eso está ahorita en nuestro pensamiento, ¿verdad? Hasta con algunas otras palabrotas o eses en donde definitivamente no se percibe nada del presupuesto gubernamental, pero de manera literal, ¿sí? Se intenta planear y controlar las finanzas públicas a través de dos rubros específicos que contiene el presupuesto, que es el gasto y los ingresos, ¿verdad? Entonces necesitamos tener una muy buena fuente de ingresos, ¿sí? Entonces lo ideal para el país es mantenernos en déficit, ¿sí? Porque el déficit para el presupuesto gubernamental es como el motor para seguir disponiendo de un presupuesto de gobierno, ¿cierto? Si lo vemos de una manera fría, ¿sí? Que son las intenciones específicas del gobierno. ¿Por qué? Porque arrastramos deuda interna, deuda externa, ¿sí? Y muchos otros factores que se dan dentro de nuestro país. Entonces el gasto es el destino del dinero, ¿verdad? Establecido en el presupuesto. ¿A dónde va a llegar ese gasto? ¿Sí? ¿Cuáles son los programas a través de todos los ministerios a donde tiene que llegar ese dinero? ¿Sí? Y el ingreso es lo que se tiene previsto recibir de manera física, ¿sí? Acá se nos fue una palabra. Listo. De manera física, ¿verdad? Entonces vamos a ver que el ingreso se puede dar a través de ingresos totales más donaciones. Y esto está compuesto por algunos ingresos corrientes, como lo son los tributarios y no tributarios, ¿verdad? Y algunas donaciones o inversiones extranjeras, ¿sí? Que van a ser parte de los ingresos, ¿sí? Y los gastos, más adelante lo vamos a ver, pero están compuestos de funcionamiento y de capital, ¿verdad? Pero son los rubros más importantes del presupuesto gubernamental en nuestro país, ¿verdad? Entonces vamos a ver el primer rubro, que son los gastos, ¿sí? Esto dice que se da a través de una lista de programas y o proyectos, de lo cual el gobierno, a través de sus ministerios, tiene planificado ejecutar durante un periodo específico, ¿sí? Entonces el gasto está expresado de acuerdo al destino de ese dinero a través de los programas, ¿verdad? Entonces aquí gasto a veces para nosotros sería una inversión en la entidad privada, ¿cierto? Bueno, yo voy a invertir en estos programas, ¿sí? Vamos a hacer torres de apartamentos, vamos a invertir
porque a través de la venta de los apartamentos vamos a tener un buen ingreso que va a superar al gasto. ¿Sí? Eso es algo que es bien específico en el presupuesto gubernamental, y es que casi siempre el gasto va a superar al ingreso, ¿verdad? Casi siempre. En la entidad privada no. Yo les voy a enseñar cómo se va a estructurar, ¿sí? Un presupuesto gubernamental, y yo a través de mis asesorías que doy, les voy a mostrar también eh, cómo está estructurado eh, un estado de resultado, ¿verdad? Que es ingresos y gastos en la entidad privada. Yo sé que ustedes ya lo saben porque lo han visto en finanzas, porque muchos de ustedes son contadores, ¿verdad? Y puede que lo vean todos los días. Pero aquí vamos a poder observar esa gran diferencia, ¿sí? Que existe entre nuestro presupuesto público o gubernamental con relación a la entidad privada, ¿sí? Entonces, estos gastos son asignaciones de programas y o proyectos, como lo pueden ser educación, ¿verdad? Salud, seguridad alimentaria, seguridad y justicia, vivienda, previsión social, ¿sí? Pagos a la deuda, ¿sí? Estos son los tipos de programas y o proyectos en los que se van a destinar estos gastos. Entonces, hay tipos de gastos presupuestados, ¿sí? Entonces se pueden evidenciar de funcionamiento y de inversión, ¿verdad? O de capital, ¿sí? Es el otro nombre que le dan a los gastos de inversión. Y también los gastos de servicio a la deuda, ¿sí? Entonces los de funcionamiento son los gastos administrativos, lo que el gobierno necesita para poder operar, ¿verdad? De manera estatal son los gastos administrativos que necesitan para poder operar. Y los de inversión que sirven, dice acá, ¿verdad? Para poder agregar valor a la economía. Y se dan especialmente en áreas donde privatizar sería en detrimento para el público en general, ¿verdad? Entonces, se dan en gastos de infraestructura pública, investigación médica, tecnológica, ¿verdad? A veces no lo percibimos, ¿sí? Y también son llamados de capital, ¿verdad? Y dice acá que el presupuesto anual incluye los pagos que se realizan en intereses para deuda externa e interna, ¿verdad? Y va a ser un porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Vamos a ver acá. Se los tenía escondido acá. Y es el gasto de gobierno y el PIB nominal por 100, ¿verdad? Que sería la ejecución del presupuesto como porcentaje del PIB. ¿Sí? Por eso es que es un porcentaje del PIB. Entonces, si se dan cuenta, el presupuesto gubernamental, de manera resumida, puede ser como un mecanismo, ¿verdad? En donde el gobierno establece las prioridades del país
y distribuye, ¿verdad?, ese producto nacional entre inversión y consumo público y privado, ¿verdad?, en donde se pueden generar incentivos para incrementar o reducir productos en ciertos sectores, dependiendo de la cantidad específica, ya sea de un superávit o de un déficit, ¿verdad?, una ganancia o una pérdida, ¿sí?, en otros términos. Entonces, si se dan cuenta, la política fiscal, ¿sí?, es el establecimiento de impuestos y de gastos públicos, ¿verdad?, que ayudan a suavizar las transiciones del ciclo de negocios. Y por supuesto, eh, mejoran o mantienen una economía en crecimiento, con la intención de tener bastante empleo y que estemos de alguna manera seguros de no tener una alta inflación. Acá, pues eso ya lo vimos en los conocimientos anteriores, que sí la economía es un poco estable, ¿cierto? Porque el PIB no se ha incrementado de manera drástica. Pero esa política fiscal nos ayuda para obtener esos ingresos, eh, para poder gastarnos el presupuesto gubernamental, ¿sí? Entonces, este ha sido el gasto de gobierno como porcentaje del PIB en Guatemala, ¿verdad? Entonces, los gastos de funcionamiento en un 12.6%, ¿sí?, ¿verdad?, en un 8.3% para el 2016, intereses 1.5%, transferencias al sector privado 0.5%, capital 2.2%. Entonces, el porcentaje de gasto de gobierno en relación al PIB en el 2016 fue del 12.6%. Y cada vez se da en incremento, ¿verdad? Cada vez. Primero, porque los productos para aplicar los programas tienen un valor mayor cada año, ¿cierto? Y los programas, de acuerdo a cada ministerio, pueden extenderse dependiendo de las necesidades, ¿verdad?, que tienen esos programas y o proyectos para el gobierno. Entonces, va a ir en incremento en relación al porcentaje, ¿verdad?, por año, en relación al PIB. PIB nominal, ¿sí?, a precios corrientes. Tenemos el gasto social de gobierno, que es una partida del presupuesto, dice, que el Estado destina a satisfacer necesidades básicas de los ciudadanos. Esto para lograr tener una mejor calidad de vida, ¿sí?, que sea sana, que nos alarguen los años de vida, creativa y productiva, ¿verdad? Entonces, dentro de estos rubros está la salud, educación, seguridad alimentaria, seguridad de justicia, vivienda, previsión social. Si los tenemos o no, pues ya sabemos que no tanto. ¿Por qué? Porque ese dinero que se da a través de los ingresos no se destinan específicamente al gasto, ¿verdad?, sino se dan a intereses personales, por no decir corrupción y comisiones por realización de trabajos, de programas y proyectos, ¿sí? Entonces, ¿mejora nuestra calidad de vida? Pues muy pocos somos bendecidos, ¿verdad?, con trabajo y salud
para poder tener una vida digna, ¿verdad? Porque todo esto, ¿sí? Si fuera gratis, perdón, pues entonces sí tendríamos nosotros un poquito más de ahorro e inversión, ¿verdad? Si nos dieran la salud gratis, la educación gratis, seguridad y justicia gratis, vivienda gratis, ¿sí? Entonces ahí sí tendríamos una vida digna, ¿verdad? Con derecho a la recreación, que muchos estamos limitados ahorita con la canasta básica, está alta, ¿verdad? No todos vamos a poder viajar ahorita al puerto para Semana Santa, ¿verdad? Porque no tenemos derecho a esa recreación, no nos alcanza, ¿sí? Entonces, ¿se cumple o no el presupuesto gubernamental? La primera pregunta. ¿Sí o no? Y algún factor en específico. Si alguien trabaja en el Estado, me puede decir sí. Yo lo puedo ver desde adentro y sí se invierte en esto, esto, esto. Y los que estamos afuera lo podemos ver de otra manera, ¿verdad? Pero no sé qué dicen ustedes. Yo, Gerson Mejía, les sé decir que en el gobierno de, de nuestra eminencia que tenemos ahorita, no se hizo nada hasta este año, ¿sí? Específicamente en la actividad de infraestructura vial, ¿sí? De eso les puedo dar yo mi opinión. No se hizo nada hasta este año que es electoral, ¿sí? Entonces quieren irse sin tener la cola machucada, ¿verdad? Para que a la hora de irse no los encierre y decir, mire, se hicimos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en carretera El Salvador, en la CA 9 Norte, sí, en la CA 1 Oriente, todos lados están recapeando y colocando pavimento nuevo, ¿verdad? Hasta este año, ¿sí? El mantenimiento vial se dio ahorita a través de CPs, se le llaman, ¿verdad? Carreteras principales, específicas, de un decreto que se dio, ¿verdad? De un decreto 21-2022, ¿sí? Para poder tener carreteras dignas. Eso solo aquí. O sea que de 4 años, 3 no hicieron nada. Solo se fue a los bolsillos de los poderosos. Hasta este año usted está viendo un cambio mínimo, porque esos proyectos le está costando a la sociedad miles de millones de quetzales, ¿sí? De los cuales por lo menos un 25% se está yendo a los bolsillos de los poderosos, ¿verdad? Hablemos de ejecutivo y nuestras eminencias de la zona 1, ¿sí? Entonces yo lo percibo de esa manera. ¿Puedo criticarlo? Yo, Gerson Mejía, que recibo dinero de ellos, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Primero porque no soy el dueño del consorcio de las empresas. Yo solo trabajo para ellos, ¿sí? Y segundo, porque yo mismo recorro esas carreteras. Y no están buenas las carreteras. Entonces no ha sido la mejor inversión. Entonces ahorita, como les digo, lo que quieren es irse sin que les procesen, ¿sí? De manera judicial ni nada. Entonces, ¿qué hizo Covial? Contrató por 44 millones, imagínense ustedes.
una empresa que se llama G-System para que los auditen, ¿sí? Y ellos no emiten opinión alguna, imagínense ustedes. No aprueban diseños de estructuras de pavimento. No aprueban diseños de mezcla. Solo dan un visto bueno por 44 millones de quetzales. ¿Sí? Entonces es solo para decir, bueno, miren, nosotros hasta contratamos a una entidad externa, ¿no? Para que nos audite y ellos dijeron que está ahí. Los controles de calidad están bien, ¿verdad? Los diseños de estructura de pavimento, ellos no los pueden aprobar, sino que es responsabilidad del supervisor. Ellos solo daban su visto bueno. ¿Sí? ¿Cuántas veces llegaron al proyecto? 1 o 2 veces a sacar sus núcleos para sus controles de calidad, para ver si lo que estaban colocando está bien o no. Y eso fue todo. ¿Verdad? Pero no sé si alguien trabaja directamente en el gobierno que nos pueda decir, miren, si se invierte. ¿Verdad? Entonces puede desmentir lo que yo estoy diciendo. Dígame, a ver. Buenas tardes, Vic. Fíjese que Mucho yo gusto. creo que no invierten porque hasta plazas fantasmas crean para desaparecer el dinero del presupuesto que se les asigna para acabarse. ¿Verdad? O sea que los programas y o proyectos son deficientes, ¿verdad? Eso es lo que usted quiere decir. O sea, está destinada una plata, pero no hay suficiente personal, ¿verdad? Para cubrir las necesidades en el Congreso, ¿sí? Puede decir eso, porque atrasan mucho el dictamen para los nuevos decretos, ¿sí? Porque dicen que tienen 3, 4, hasta 5 asesores, pero no es cierto, ¿verdad? Se quedan con la plata, sí, pero no es cierto, que si no, pues todo saldría rápido, Exactamente. ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo creo que lo que usted dice difícilmente alguien lo va a poder desmentir. Y básicamente yo lo que a veces me da risa es cuando llega el fin de año y hay no sé cómo decirle, hay partidas presupuestarias que no se corrieron en una dependencia y como ellos no lo van a gastar, se lo mandan a otra y al final de cuentas dice uno, pues, ¿y esto por qué lo hacen, ma? Y digamos, por ejemplo, lo que usted platicaba cuando fue lo de las escuelas, ¿verdad? Supuestamente estuvimos parados 2 años sin escuelas y cuando llegaron los patojos no habían escritorios y ¿qué hicieron el dinero ese de la ejecución de esos 2 años? Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, de lo que usted tiene ahorita en pantalla colocado, yo le digo a usted que ayudaría mucho al pueblo de Guatemala con tan solo que nos dieran un servicio urbano y extraurbano adecuado, ¿vale? Lo que usted mira, por ejemplo, el Transmetro para mí es un buen servicio, pero ¿de qué sirve si de todo el mundo se da abasto? Porque es tanta la cantidad de gente que transporta ahora. Y si con tan solo eso ayudaran a la población, sería una gran ayuda. A la gran, chicas, usted, qué buen tema ese. Fíjense que Canal Antiguo, no, Azteca Guatemala, toda la semana pasada realizó una investigación del transporte. Sí, no sé si ustedes pudieron observar eh, um, ese tema. Sí, yo trato yo aquí no les estoy dando promoción a ninguna empresa, pero sí intento ver un poquito de Guatevisión, un poquito de T13 Noticias, de Canal Antigua, ¿verdad? Y en TV Azteca toda la semana pasada hicieron una investigación de transportes, entonces estaba hablando cabal de lo que usted dijo, ¿verdad? Que antes cada 5 o 7 minutos
pasaba un transporte, incluso cuando estaba el transurbano, ¿sí? Y ahora se tardan de 30 minutos a 45 minutos de uno. Y como usted dice, quizá en la parada donde yo estoy, cuando pasa, ya va lleno, ¿verdad? Tendría que esperar otros 30, 45 minutos, dependiendo de la hora en que yo me esté movilizando, ¿sí? Entonces hablaban de que el gobierno les había prometido un su presupuesto anual, ¿verdad? Acuérdense que ese servicio, el problema de ese servicio de transporte es que es público-privado, ¿sí? Ese es el único problema que tiene nuestro servicio de transporte aquí en Guatemala, que es público y privado, ¿sí? Entonces cuesta un poquito más que la plata llegue a su destino, ¿sí? Porque entran en luchas, ¿verdad? En luchas constantes de si el gobierno, bueno, yo le voy a pagar a usted, que es una entidad privada, pero por un muy, muy buen servicio, que sus buses tengan esto, pero y no es público también, pues. Deberían de preocuparse de darle más. Imagínense que el gobierno invirtiera en que la entidad privada no se va a preocupar en hacerle mantenimiento a sus buses. El gobierno se los va a dar. ¿Sí? Colocar unos talleres específicos en los extremos de cada línea de camionetas, de transporte y darles un servicio gratis de mantenimiento a los buses. Sí, la entidad privada estaría, pero contentísima, considero yo, como parte de alguna solución. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que el gasto de transporte se ha hasta triplicado en esa investigación, ¿verdad? Porque usted entonces tiene que tomar una mototaxi o un carro taxi o un Uber, ¿verdad? Para poderse movilizar. Arriesgándose, por supuesto, que le roben sus pertenencias, que cuando todavía estábamos afectados por el tema salud, que usted fuera altamente propenso a tener COVID, ¿verdad? Por tener ese acercamiento con otras personas desconocidas, ¿sí? Y a que sucedan otras muchas cosas. Entonces, estamos corriendo más riesgo. Cada vez tenemos menos transporte y hasta 3 veces, ¿sí? Hemos incrementado el valor del transporte de ida y vuelta de nuestra vivienda al trabajo y del trabajo a la vivienda, ¿verdad? Entonces, lo que usted dice es bien importante. Con tener ahorita un buen servicio de transporte, ¿verdad? Reduciría incluso los congestionamientos que se dan, ¿verdad? Yo soy muy honesto. Yo compré carro por necesidad, porque me cansé de que me asaltaran en las camionetas, en la 4 específicamente. En la línea 4 que existía antes, ya no hay. Me cansé, ¿sí? Y cuando compré el carro, solo van a me asaltar como 3 veces. Pero ahora si se dan cuenta, hay muchas motocicletas, ¿sí? Y si usted el año pasado tenía que salir con 1 hora de anticipación para su trabajo, ahora tiene que salir con 1 hora y media, los que se manejan en vehículo. ¿Verdad? Me acordaba que el año pasado, por lo menos a las 6:10, 6:05, podía salir uno todavía, ¿verdad? Para ir buscando una entrada a las 7:15, 7:20. Pero ahorita a las 5:30 está saliendo la mayoría de personas. Aquí en la capital. Los que vienen de Villanueva, de Amatitlán, a las 4:30 de la mañana. Si no, ya no pasa. ¿Sí? Pero es por el deterioro del transporte. Qué buen tema ese, ¿verdad? Qué buen tema ese. Lástima, quería escuchar a alguien que sí trabajaba directamente en el gobierno para que pudiera destruir
mi hipótesis, ¿verdad? Porque desde adentro es posible que existan personas, ¿verdad? Que sí le den seguimiento a sus proyectos. Y eso sería interesante escuchar, porque entonces uno como individuo eh, que tributa, pues creería que nuestra plata sí la están destinando a un programa de una manera adecuada, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita eso ya no se da. Y en este gobierno ha sido un poquito peor. Fíjense que nosotros hemos notado algo, que cuando llega cada gobierno, sí, esto sí ya lo hemos notado así muy, muy específico. El primer año realizan la ejecución de los proyectos de la mejor manera posible, ¿sí? Tratan o intentan. Entonces, ¿qué me refiero yo? Que nosotros que participamos en hacer ofertas para el gobierno en ese primer año, a cada proyecto llegan por lo menos unos 6, 7, 10, 12 aspirantes. Entonces ahí existe competencia. Y cuando hay competencia, podemos obtener al mejor costo un proyecto, ¿verdad? Entonces el gobierno hasta de eso se favorece cuando hay competencia, porque entonces va a contratar al de menor valor, que va a hacer lo mismo a un menor costo, ¿sí? A Guatemala le va a costar menos si existe mayor competencia, ¿cierto? Licenciado, Ahora, buenas noches. ¿qué tal está? Sí, buenas noches, gusto en saludarlo. Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Gracias, igual. Bien, bendito Dios, bien. Que bueno, me alegro. Fíjese que con respecto a lo que está mencionando por ejemplo, lo que usted menciona cuando hay ofertas para algún contrato con el gobierno, eso generalmente lo trabajan con Guatecompras, pero muchas veces se da el problema que yo por lo menos no trabajo en gobierno, pero sí tengo de forma indirecta un vínculo con cosas que tienen que ver con el gobierno. La cuestión está que yo me he dado y me percato muchas veces que hay contratos que se han dado y que muchas veces son con empresas que ya están hablados bajo la mesa. Y siempre hay, por ejemplo, cantidades muy onerosas, por decirle algo, en el IX. Hay casos, por ejemplo, que hacen compras de medicamentos. Un medicamento que usted puede comprar y que le puede valer a usted alrededor de un quetzal, por decirle. Pero no siempre es que el oferente más con costo más barato va a ganar. Muchas veces es el que lo vende más caro, pero porque hay una ganancia, digamos así, para quien se vaya a beneficiar al final. Entonces esa aspirina, por decir algo, ya no va a valer un quetzal, sino que vale ahora 2.50 y quizás sea de la misma calidad, un poco más baja. Exacto. Igual sucede con compras que hacen, por ejemplo, de muebles. Por ejemplo, ahí en el Congreso hubo un tiempo que compraron una cafetera casi de 40,000 quetzales, sabiendo que esa cafetera, pues en el mercado estaba si se sobrevaloraba, no pasaba los 5,000 quetzales. Entonces, esa dinámica que menciono no solo se da con cuestiones de compra, sino que con también concesiones que se van a dar, por ejemplo, fideicomisos. Si usted habla de transporte, por ejemplo, el Transmetro, Transurbano, empezaron a trabajar con fideicomisos y al final el fideicomiso no necesariamente nos va a decir quién es el beneficiario final de todo lo que se vaya a invertir o quién va a recibir mayor ganancia. Y esos tipos de procesos, pues al final son maliciosos para el Estado y para nosotros, la población, pues pésimos, porque usted ya no va a recibir, por ejemplo, una aspirina de buena calidad comprada un quetzal, sino que una comprada a 50 centavos, que es de lo peor. Entonces, eso sí se llega a comprar, pues porque a veces también sucede que dan el dinero y suceden problemas. Por ejemplo, como también sucedió con las vacunas que se compraron a través del proyecto COVAX
comprar las famosas Sputnik, que al final son millones los que se perdieron y millones también de vacunas que se vencieron. Y entonces todo ese dinero igual no existe un control ni tampoco alguien que fiscalice eso. Y si existe, pues, por ejemplo, la Contraloría no siempre va a hacerlo de manera puntual, sino que siempre va a tener una mora de fiscalización que de aquí a unos 5 o 10 años va a empezar a investigar a ver qué pasó, pero mientras se pierde grandes cantidades de dinero en muchos aspectos que perjudican al final al guatemalteco, quien debería ser el beneficiario número uno de todas las obras, proyectos y todo aquello que compre el Estado para bienestar de la sociedad, pero no es así en realidad. Muy excelente opinión y estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿verdad? Sí, lamentablemente por eso es malo el tema del estado de la calamidad, o sea, por dar un ejemplo, ¿sí? Porque no pasa por un tema de fiscalización. Y lo que usted dice de la Contraloría, sí. A veces la Contraloría viene a hacer opiniones 5 o 6 años después, pero usted dentro de su presupuesto ya toma en cuenta que si la Contraloría da una opinión y solicita, ellos no le llaman correcciones ni previos, sino que solicita algún hallazgo, entonces usted les paga una cantidad de dinero para que omitan el hallazgo, ¿sí? Y es que el problema es que así nos vamos, señores. Ese es el más grave problema. Yo les voy a dar unos pocos ejemplos, ¿verdad? Por si alguno no utiliza mucho el Guatecompras, ¿verdad? Podemos buscar proveedores, ¿verdad? Lo podemos hacer por empresa a través del NIT. Y yo les voy a dar algunos ejemplos que yo tengo conocimiento por las asesorías que doy. Entonces, digamos, acabo de ver una licitación por acá y entraron a ofertar algunas. Vamos a ver. Fueron estas, vamos a ver. AC integral, digamos. ¿Sí? Este es el DPI. Nos vamos acá, buscamos por NIT, perdón, en el NIT. Colocamos acá, que no somos robots. Le damos buscar. Entonces nos busca nuestro proveedor. ¿Sí? Esta persona ha tenido esta cantidad de proyectos a lo largo de los años por estos montos. ¿Sí? Guatecompra surgió desde el 2004 aproximadamente. O sea que puede tener mucho más proyectos en el gobierno años anteriores. Y últimamente tenemos esa característica. Vamos a ver estos 4 proyectos del 2023. ¿Sí? Y es que llega un solo oferente. Y eso no puede ser así. Acuérdense que todas las ofertas, ¿sí?, son publicadas en el diario oficial. Sí, en el diario de Centroamérica. Para poder captar oferentes. Y miren lo que está sucediendo. Que está llegando un solo oferente. Entonces era lo que decía el compañero, ¿cierto? Que todo esto ya está hablado. ¿Sí? Veamos otro. Apenas 2 oferentes. ¿Sí? Vamos a ver este de 774,000. Un oferente. ¿Verdad? Entonces, eso denota que, que ya se puso uno en acuerdo, ¿verdad? Entre la unidad ejecutora, en este caso la municipalidad de Tecolután, ¿sí?, con el oferente.
Licenciado, perdón que intervenga nuevamente. Eso se me pasó decirlo. Lo que usted está mencionando es totalmente verídico. Normalmente eso se da mucho con las entidades municipales. Para, para poder ser más puntual, por ejemplo, en la parte norte, la parte oriente, todo lo que tiene que ver con fronteras. Casi, bueno, incluso Escuintla, que está en la parte central, por decirlo, es un claro ejemplo también. Prácticamente son empresas que usted va a revisar y ni siquiera existe una oficina física, aunque sí cuenta con documentación real, sí está inscrito y todo, pero resulta que es de una persona X particular que tal vez en su vida nunca ha ejecutado nada y recibe, por ejemplo, gana algún proyecto o gana algo, por decirle algo, no de cientos, sino que hablan de millones y que muchas veces no se ejecutan. Por ejemplo, el caso que recuerdo yo, por ejemplo, la de una diputada de Chimaltenango que hizo una carretera. Esa señora hizo, bueno, le di de ella, pudo negociar con la municipalidad de que pudieran darle una concesión a una persona, hicieron la carretera y todo, pero al final, pues esa persona solo fue una terciarización lo que hizo, porque ni siquiera esa persona tenía una empresa como tal dedicada a la construcción. Bueno, en este caso, construcción de carreteras. Entonces, son casos que se dan y sí normalmente van a ser con municipalidades. Se da también, por ejemplo, acá en la capital se habla mucho de todos los fideicomisos que hace la municipalidad central con muchos servicios, por ejemplo, ya mencionaba el Transmetro, por ejemplo, fíjese que ahorita que está agua. hablando de eso, dentro de las empresas que están aquí en el consorcio que yo veo, que administro, hace como 2 años llamaron a una de esas empresas para que por favor participara, le hicieron una invitación, ¿sí? Para participar en un programa así como el programa de Limpia y Verde que ha tenido la municipalidad, ¿sí? Nos llamaron y el contrato iba a ser por 3 años, ¿sí? La cantidad eran aproximadamente como de 50 millones el proyecto. Distribuidos en 3 años, pues ya estaba bonita la cosa, ¿va? Pero teníamos que dar una fianza en dinero en efectivo del 10%, en donde debíamos, ¿sí? Colocarlo en una cuenta nuestra de la empresa y girar un cheque de caja hacia la municipalidad, que iba a durar en lo que usted ejecutaba por lo menos el 40% del proyecto. Entonces, dígame usted, ¿qué empresas van a tener ese tipo de capacidad financiera para poder detener, digamos que ese 40% usted lo ejecute en unos 8 o 10 meses? Sí, usted tenía que tener 5 millones de quetzales para darle a la municipalidad de Guatemala en efectivo, ¿verdad? A través de un cheque de caja que no lo iba a poder utilizar usted para la inversión del proyecto y aparte sostenerse por lo menos otros 10 meses en lo que usted ejecutaba el 40% de su proyecto para que le pudieran devolver ese cheque de caja. O sea que usted tenía por lo menos que tener 12 millones. Es Licenciado, una pero cantidad X, ¿no? esas Es una son, cantidad X. eso es por Entonces, decirlo dígame, algo. usted hicieron la invitación a una empresa que financieramente no estaba capacitada para ese proyecto, pero ellos, a la hora de que tengan una regularización a través de la Contraloría, podían decir, mire, nosotros invitamos a 10 empresas y la única que vino a participar fue una. Sí, a ¿Verdad? ese Entonces, punto iba, eso ya no es licenciado. culpa, eso ya no es culpa nuestra. Nosotros hicimos la invitación, que no hayan querido venir, ese no es problema nuestro, ¿verdad? Pero lo hacen con esa intención, ¿verdad? Sí, es un Por eso es proceso malicioso. exactamente, por eso es que ahora existe el Registro General de Adquisiciones del Estado, ¿sí? ¿Y qué es eso? Me van a decir ustedes. El Registro General de Adquisiciones del Estado establece a cada empresa el monto
que usted puede, ¿sí? Me acaban de dar Carza, ¿sí? Me acaban de dar el preca de una de las empresas que yo veo en el precalificado 2022, ¿sí? Y le dieron esta capacidad. Entonces, el Registro General de Adquisiciones del Estado le dice a usted, ¿sí? ¿Qué tipo de actividad económica le puede trabajar al Estado? ¿Sí? ¿Y en qué monto? Que es otra actividad maliciosa, como dice el compañero, para poder sacar, ¿sí? A más contratistas y poder seguir cerrando el círculo. Entonces yo puedo tirar un proyecto. El proyecto que les tenía yo acá era de 10.336.000, ¿sí? Y les acabo de mostrar un RGAI de 10.300.000 tanto, ¿sí? Entonces, este señor de acá, sí, Carlos Roberto Sánchez Morales, la empresa se llama Constructora Cars, no hubiera podido participar en un proyecto como este, ¿sí? Porque incluso este registro general que establece cuánto usted le puede trabajar al Estado. Entonces no hubieran aceptado la oferta. ¿Qué hago yo como entidad? Ah, vaya, mira, mano. Venite vos. ¿Cuál es su nombre, joven? El que está participando. Miguel. Va, entonces yo le digo a Miguel, yo soy la Municipalidad de Guatemala, le digo, mira, Miguel, este proyecto es tuyo. ¿Cuánta de capacidad tenés vos? Ah, la gran, fíjate que yo tengo un precalificado de 40 millones. Ah, va. Entonces vamos a pedir como mínimo que la capacidad económica para trabajarle al Estado sea de 40 millones, que es lo que vos tenés, porque entonces vos sí vas a poder cumplir. Entonces yo me quiero meter ahí, ya no puedo, porque no cumplo con el requisito de tener mínimo 40 millones. Y muchas empresas a través de, de los términos de referencia o licitaciones o las bases de licitación y cotización, lo que dicen es por lo menos tener el 150% del valor de su oferta. Y si el proyecto es de 10 millones, usted tiene que tener mínimo 15. Y si usted tenía específicamente esos 10 millones, que es lo que va a costar el proyecto, no puede participar. Porque unos términos de referencia o unas bases de licitación o cotización lo limitan a usted a poder participar. Pero yo había quedado con Miguel, ¿no? Entonces Miguel va a cumplir. Así yo le pidiera el 200% del valor de su oferta, que son 20 millones, Miguel los va a poder cumplir, porque él tiene 40. Entonces yo restringo el círculo, ¿sí? Entonces usted públicamente puede observar esto, pues, jóvenes. O sea, esto es público y lo podemos ver. Y podemos ver esto, ¿eh? A la gran, un solo oferente. ¿Qué habrá pasado? ¿Acaso no hay más personas con esta especialidad técnica para poderle trabajar al Estado? Sí, hay. Y les puedo seguir demostrando, ¿sí? Aquí tengo muchos ejemplos. Vamos a meternos aquí a otro. Vamos a meternos al bacheo 9. ¿Va? Si ustedes lo quieren buscar por proyectos, también se puede. Entonces podemos poner aquí B-009-2022. Y X37. Es solo un ejemplo. Jóvenes, esto es para el curso. Entonces lo busco por acá. Vamos a ver si no nos va a costar encontrarlo así. Aquí está B9. Aquí está, mira. B9. Oferentes, 1. Monto, 5 millones. ¿Sí? Entonces esto se dio en los años de gobierno de esta eminencia que tenemos. ¿Sí? Y esto no puede ser posible. No puede ser posible. ¿Verdad? Porque todos tendríamos la necesidad de poder participar en un proyecto de esto, los que podemos. ¿Sí? Yo una vez con mi empresa participé en un evento, señores.
¿sí? Donde participaron 18 empresas. Así de peleado fue. Yo llegué a las 9 de la mañana al evento, me dieron las 11 de la noche y no salíamos de ahí porque estaban evaluando cada una de las ofertas. Ahora ya no se da eso. Ya no se da eso. Y libremente lo podemos observar. Entonces no cumplimos, ¿verdad? El gobierno no nos cumple y usted sigue pagando, ¿verdad? Ese es el problema. Nos seguimos sometiendo a poder colaborar con los ingresos del presupuesto gubernamental, ¿verdad? Muchísimas gracias, Miguel, por su participación. Mire qué interesante, ¿verdad? Pero yo insisto en que tiene que haber alguien que destruya mi tesis, porque es que si no, quiere decir que en todos lados está así. Mire, llegue usted a Caminos, a la Dirección General de Caminos, llegue usted cualquier día. Hay cientos de personas sin hacer nada, porque están a través de un sindicato y no los pueden despedir y no hay plazas para ellos. Entonces hay gente contratada para el departamento de enderezado y pintura de la Dirección General de Caminos. Ya no existe eso, señores, desde hace como 20 años. Ya no existe. Hay gente contratada para el departamento de electricidad de la Dirección General. Ya no existe ese departamento. Vayan ustedes. Son ruinas las que hay ahí. Y hay ahí 5 o 10 personas en un escritorito jugando dominó, jugando cartas, pero como están en el sindicato no los pueden despedir. Le seguimos pagando el salario a esas personas que quizás no tengan la culpa, porque la culpa la tiene el sistema, ¿sí? Pero están ahí sin hacer nada y se les está cumpliendo con su salario, ¿verdad? Salario que dentro de 10 años se convierte en su pasivo laboral, saben ni en cuánto a plata, ¿sí? Vayan ustedes, miren de veras, vayan ustedes. Un día solo por entrar ahí, mire, voy al departamento de construcciones y lo dejan entrar a uno, ¿sí? Y hay un montón de ruinas por todos lados ahí, así como galpones y todo, ahí están las personas, sin hacer nada, porque esos departamentos ya no funcionan. Antes sí, por eso Caminos, si se dan cuenta, en la parte externa hasta tiene una como gasolinera, que ya no funciona tampoco, ¿verdad? Porque ahí les daba mantenimiento a los carros, si tenían alguna emergencia a las maquinarias pesadas, ahí les colocaban su enderezado de pintura, ahí les hacían servicio a los vehículos para el personal administrativo, ¿sí? Tenían electromecánica, ahí tenían todo, porque antes la maquinaria pertenecía al Estado, ahora ya no, por eso contratan empresas que tengan su propia maquinaria. Muy bien. Acá tenemos el gasto de gobierno por categoría de gasto, ¿verdad? Educación, transacciones de deuda pública, atención a desastres y gestiones de riesgo, seguridad ciudadana, urbanización, protección social, salud, ¿sí? Siempre relacionado con nuestro PIB nominal o a precios corrientes, ¿verdad? Y tenemos esta situación financiera de gastos públicos, ¿verdad? Normalmente, así nos los van a exponer, ¿verdad? Entonces tenemos aquí nuestro total de gastos. Y estos son todos los programas, ¿verdad? Remuneraciones, bienes y servicios, impuestos, descuentos, prestaciones, intereses, deuda externa, interna, préstamos, bonos, arrendamiento, sí, transferencias, resto del sector público, privado, externo, gastos de capital, inversión real directa, financiera, transferencias, sí. Más o menos como lo podemos ver acá en algún mi ejemplo que tengo por aquí, ¿verdad? Entonces no lo pueden dar así, ¿verdad?
Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación, Defensa Nacional, Finanzas, Educación, Salud, Trabajo, Economía, Agricultura, Comunicación, Energía y Minas, Cultura y Deporte, otras dependencias, ¿sí? Obligaciones del Estado, servicios de deuda pública, Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Estos van a ser los gastos y por supuesto nosotros vamos a tener que investigar y analizar algunos índices, ¿verdad? De esto. Lo vamos a ver más adelante, por supuesto, ¿sí? Y con esto llegamos a los ingresos, ¿sí? Con el tema de los ingresos pueden haber tributarios, no tributarios, ¿sí? De seguridad social, petroleros, ¿verdad? Pero normalmente van a ser ingresos corrientes de capital y donaciones. Y los ingresos corrientes van a estar constituidos por tributario y no tributario, ¿sí? Entonces tenemos que el presupuesto público cuenta con una contrapartida que representa los ingresos de gobierno, tiene planificado recibir, ¿verdad? Esto se da a través de una proyección por el incremento al Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces aquí dicen, ¿verdad? Son proyectados como un porcentaje del Producto Interno Bruto nominal. La fuente de ingreso también es incluida y se puede categorizar como ingresos tributarios y no tributarios, ¿verdad? Entonces vamos a ver, normalmente lo vamos a ver así, ¿verdad? Quizá en algunas ocasiones vamos a tener aquí las donaciones que nos puedan brindar otros países. Entonces podemos tener ingresos totales y donaciones, ¿verdad? De los cuales tenemos los ingresos corrientes, ¿verdad? Y los ingresos de capital. Y dentro de los corrientes tenemos los tributarios, que hay impuestos directos e indirectos. Entonces, si se dan cuenta, la suma de los impuestos directos e indirectos, de estos 20,000 más los 37,000, suman los ingresos tributarios, que son 58,000. Y los ingresos corrientes va a ser el total de ingresos tributarios, que son 58,835 más los no tributarios, que son 3,503. Entonces esto nos da 62,339. Pero aparte tenemos el capital, los ingresos de capital, ¿verdad? Entonces si se dan cuenta tenemos los ingresos corrientes, que son 62,339.20, más los ingresos de capital, vamos a tener un total de ingresos. Y si tuviéramos donaciones, lo tenemos que incluir a los ingresos totales, ¿verdad? Sí. Tengo por aquí otro ejemplo para esto, que normalmente los vamos a poder observar así, ¿verdad? Ingresos y donaciones, ingresos corrientes, ¿sí? Ingresos de capital y donaciones, ¿verdad? Aquí están los tributarios, directos, indirectos, no tributarios, ¿sí? Por eso les digo que tenemos que incluir las donaciones y tenemos los ingresos de capital, ¿verdad? Entonces tenemos aquí 35,215.60 más las donaciones. Entonces ya aquí tenemos el total de ingresos, ¿sí? Y tenemos nuestros gastos, ¿verdad? De funcionamiento de capital. Y vamos a ver si existe ganancia o pérdida, ¿sí? De esta manera. Entonces casi siempre en el gobierno va a haber siempre un déficit presupuestal, porque eso lo que hace es que alienta al gobierno a seguir utilizando los ingresos del Estado y seguir presupuestando, ¿verdad? Con el dicho de, miren, es que no me alcanzó, miren, es que no me alcanza, ¿sí?
Cosa contraria es casi siempre cuando hablamos de la entidad privada, digamos. ¿Sí? Que ahí nosotros normalmente necesitamos tener una ganancia, ¿verdad? Eso es como de cajón. Entonces tengo aquí unos estados financieros. Esto es lo que está reportado en el registro mercantil del capital. Este es un SAT 1411. Y en el punto número 5 refleja nuestra información financiera, ¿verdad? Activo, pasivo. Y acá nos dice si tenemos una utilidad del periodo o no. Si no, podemos tener una pérdida acumulada de tanto. Acá en este caso tenemos una ganancia, ¿verdad? Una utilidad que es como un superávit. Si nos vamos a un estado financiero, los que conocen de esto me pueden corroborar también, ¿verdad? Esto lo manejo yo porque esto lo hacemos para el tema del precalificado de obra. Entonces tenemos aquí, miren, estado de resultados, ingresos y gastos. ¿Sí? Estos fueron las ventas y estas fueron las compras para obtener entonces estos mismos 800,000. Caso contrario, en algunas ocasiones que tenemos como esta empresa que no tuvo movimiento porque no tuvo trabajo, ¿sí? Entonces, nuestros estados financieros van a reflejar un déficit, ¿verdad? O una pérdida acumulada de 8,910. Entonces, si nos vamos a los estados financieros, ¿verdad? Como no tuvo movimiento, entonces tenemos aquí en el estado de resultados 0. No hubo movimiento porque no hubo ventas ni compras. Pero en mi balance general, ¿verdad? Sí tengo dentro de mi pasivo mi pérdida acumulada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque superaron mis gastos, mis ingresos, ¿sí? Esto lo vemos normalmente en un estado financiero en la entidad privada, ¿verdad? Que es lo que intento explicarles a ustedes acá, que el gobierno casi siempre va a generar más gasto, ¿sí? Como este, que ingresos, ¿sí? Entonces aquí lo que está fallando es el exceso de gasto o la falta de recaudación para sus ingresos, ¿sí? No importa qué esté sucediendo. Lo interesante para el gobierno es tener siempre déficit para seguir solicitando un incremento en el presupuesto. Porque el año pasado tuve déficit, va. Entonces quiero disminuir el déficit, pero entonces denme más plata. ¿Sí? Y así nos vamos, ¿cierto? Muy bien. Tenemos algunos tipos de ingresos gubernamentales, ¿verdad? Que pueden ser catalogados entre ingresos corrientes e ingresos de capital. Entonces, los corrientes son los generados durante el periodo de ejecución. Los de capital son percibidos en periodos anteriores, así como donaciones y otras transferencias. Para el caso de Guatemala, los ingresos corrientes representan alrededor del 99% del total de los ingresos. ¿Sí? Entonces se dividen en dos rubros principales, ¿verdad? Los tributarios, que provienen de pago de impuestos directos e indirectos, y los no tributarios, que provienen del cobro de tasas, contribuciones, rentas contractuales, multas. Yo tenía aquí otro ejemplo, se los voy a decir. Construcción, un ejemplo de un ingreso no corriente, yo investigué que puede ser construcción de canales de riego para el campo, ¿sí? Por el cual la persona natural o jurídica debe pagar un impuesto. Entonces también está el cobro de tasas, como las aeroportuarias, por el uso de la infraestructura. Contribuciones, como el cobro de incumplimiento de contratos, ¿verdad? Eso se da mucho en el Estado. Yo lo he visto, a veces sancionan 2 o 3 veces, que es el máximo de sanciones que puede tener una empresa, y lo que hacen es rescindir el contrato, digamos.
Entonces, lo que ya no se gastó para ese programa de mantenimiento vial, digamos, puede ir a ese ingreso no tributario. Rentas de inversiones que hace el Estado, ya sea con empresas públicas o privadas, y también multas por incumplimiento de contratos. Eso también lo he visto bien en Coviel, ¿verdad? Esas sanciones, hay unas que son económicas y unas que son no económicas. Y las económicas inician desde los 5,000 quetzales. Pero la sanción más grande es la rescisión del contrato, porque si usted se va multa, con multa, con multa, y si son de 5,000 quetzales, usted la paga. La cosa es seguir teniendo el contrato y no es así, ¿verdad? Entonces hay un límite de multas monetarias y luego la rescisión del contrato, ¿verdad? Y otros ingresos, dice acá, que se generan por actividades propias de las instituciones del Estado, que por supuesto deben ser legalmente justificados, ¿sí? Muy bien, jóvenes. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Noli, Noli. Muy bien, perfecto. Entonces yo agradezco de sobremanera que ustedes hayan ingresado a mi clase, ¿verdad? Espero verlos el próximo jueves. Vamos a dar seguimiento a la teoría de la unidad 4, ¿verdad? La verdad que son temas bien, bien interesantes, ¿verdad? Como muy importantes. En el caso mío, los vivo constantemente, realmente se los digo. Y, y es lamentable, ¿verdad? Es lamentable. Entonces, dentro de mis justificaciones para no votar, creo que ya les he dado varias, ¿verdad? Entonces, no me juzguen antes, pero he palpado ese sistema de gobierno que normalmente hace. Entonces, la historia que ya no les conté es que normalmente cuando ingresa al gobierno, eh, el primer año intentan hacerlo todo bien, que lleguen oferentes, publican sus proyectos con bastante Perdone, anticipación. ¿Cómo? perdone. Una pregunta, Dígame. si nadie, o sea, aquí hay varios que no vamos a votar por diferentes razones, pero ¿qué pasa si, así como nosotros, el 60% no vota? El 60% de la población no vota. Exactamente, ajá. Yo creo que todos van a elegir por ese camino porque realmente no hay dignos candidatos a El presidencia. problema es que usted de la minoría que ha tenido la oportunidad de poderse educar y la mayoría no, que son los que van a votar. Entonces no creo que lleguemos a un porcentaje tal, ¿verdad? Entonces usted es beneficiado porque ha tenido la oportunidad de poderse facultar para pensar y ver si no lo puede hacer. Pero yo considero que si vivimos en una democracia, sí, como nos lo han venido inventando, si llega a votar esa cantidad de personas, pues de ahí tiene que salir un ganador. Entonces, de ese 40% que puede votar, tiene que haber un 51%, ¿cierto? Para que quede un candidato de ese 40%. O Si sea que no fuera de manera logramos nada. democrática, pienso, no, al contrario. O sea, yo por eso a los que votan los incito para que sigan votando, porque una diferencia tendría que haber, ¿sí? Aunque yo no lo haga, yo respeto mucho a los que votan y tienen el valor de hacerlo porque es es un derecho, ¿cierto? Entonces, si lo hacen, síganlo haciendo, porque ustedes hacen la diferencia, ¿verdad? Yo la verdad los insto y
Y yo agradezco eso porque ustedes votarían por mí, que yo no lo hago, ¿cierto? El problema es que yo después no tengo el derecho para poder reclamar nada, ¿sí? La calidad de vida mía va a estar sujeta a la decisión de ustedes. Entonces yo no tengo el derecho de poder reclamar nada porque nunca he votado por nadie, ¿sí? Pero el que lo hace está en todo su derecho porque es el derecho que ustedes tienen. Pero yo considero que si vivimos en una Se democracia, convierte en si llega a derecho un 10 por... y de ahí en culpa, Lick. Lick, lo que Hombre, pasa es que es un tema bastante difícil porque lo que decía Luis Fernando es qué pasa si no votamos. El problema es que no hay una legislación que diga que si hay un abstencionismo o hay un número X de votos nulos o de votos que no llegaron a votar, se puede repetir una elección o no hay una legislación al respecto. Y lo que usted dice es muy cierto. El problema es que la mayoría, antes, hace muchos años, el voto de la ciudad era el que definía quién era el que quedaba. Ahora ya no es así. Ahora el voto del área rural es la que está definiendo al ganador. Y entonces pasa lo que usted dice, los que tuvimos o tenemos la suerte de tener una educación, somos los que ya no elegimos, ¿no? Que son las personas que les dan regalos, que aceptan X, Y, Z situaciones. Entonces, es un tema difícil. Yo al menos, yo había votado, este año no voy a votar. sí, pero que no sea por mi culpa, por... No, Lick, es que como dice Sí, Fernando, no hay por quién, ya sabemos que todos están iguales, que todos están cortados con la misma tijera y lo que sí. hacen aquí en Guatemala es sencillo, Lick, divide y vencerás, y eso es lo que hacen. Por eso hay un montón de partidos políticos, pero todos son la misma basura. Sí, hombre, lástima, ¿va? Lástima, no están en nada, dice Daniel. Sí, la verdad que habría que investigar a cada uno de ellos, ver legalmente si pueden, ¿verdad? A mí sí me molesta mucho, les voy a contar algo, así como Valdizón y Portillo, digamos. Miren, yo, entre todas mis locuras que soy como persona, admiro mucho la valentía que tuvo este Portillo, ¿verdad? Eh, para demostrarle al CACIF de que podía perder su poder, ¿sí? Pero tuvo una cosa buena de miles malas, ¿verdad? Entonces, admiro únicamente eso. En lo que sí no estoy de acuerdo es en la participación política de unas personalidades como ellos, porque se han declarado culpables, ¿sí? En diversas situaciones, ¿sí? Entonces es increíble que no puedan aplicar el principio de, ¿cómo se les llama? De idoneidad, me parece, para ese tipo de personas, ¿sí? Eso que usted haya sido absuelto, eso no quiere decir que no siga robando, ¿sí? ¿Qué es lo que está demostrando Valdizón ahorita? Sí, entonces en eso sí estoy de acuerdo yo, ¿sí? Entonces Licky, Portillo no debería de participar, yo creo que en esta o Valdizón situación, igual. perdón, Lick, yo creo que en esta situación, creo que el sistema lo llega a corromper a uno, o se une también, o lo desechan, ¿verdad? Porque ya vio que con Exacto. él, lo poco que hizo, que le bajó el precio al azúcar y no querían, traigamos de otro lado, hagamos las cosas para que ellos no tengan el poder, pues tampoco lo dejaron que él se saliera libre de todo. Entonces, yo creo que aquí la corrupción pues es la que manda al país Sí. y nosotros somos partícipes porque solo decimos, por ejemplo, estamos en desacuerdo, pero no hay manifestaciones, o sea, no nos levantamos en contra de todo, ¿verdad? Aquí Para el que manda pelear es el nuestros CACIF, derechos. ¿oyeron? Aquí el Exactamente. CACIF es el que manda, ¿oyeron? Eso no hay duda. Ellos dicen quién se queda, quién no, a conveniencia del CACIF. Y en todo a nivel nacional,
es el Congreso de la República hasta el que establece quiénes van a generar esos proyectos y programas de todos los ministerios y no digamos de las municipalidades. Ellos son los que dictaminan eso, ¿verdad? Entonces, feliz noche, jóvenes. Gracias, pero me van a regañar. Disculpen ustedes, respetando el tiempo del otro catedrático. Cuídense. Buenas noches. Gracias, Liz. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.